Imagina por un momento que el éxito que ves cada noche en la televisión, esa sonrisa pícara y esos sonidos imposibles que salen de una garganta privilegiada, son en realidad el resultado de un descenso a los infiernos más oscuros que un ser humano puede soportar. Tú lo conoces como el alma gamberra de la pantalla, el hombre que no tiene filtros y que desafía a la censura con cada palabra, pero lo que estás a punto de descubrir es la cruda realidad de alguien que estuvo literalmente tirado en la basura de la vida, devorado por la sustancia y el desprecio de sí mismo. ¿Cómo pasó un niño que huía de los golpes en el instituto a convertirse en el centro de todas las polémicas políticas de un país? ¿Es su irreverencia un escudo para protegerse de un pasado de acoso y una lucha constante contra sus propios demonios? Hoy te invito a que te quedes hasta el final porque vamos a despojar a Marcos Martínez de su máscara de Grisón, para revelarte al hombre que, tras tocar fondo y desear desaparecer, tuvo que ser rescatado de la ruina personal para no terminar en una tragedia irreversible. Para seguir desvelando estas historias que te dejarán sin aliento, no olvides suscribirte ahora mismo al canal Olor a Farándula, tu pase exclusivo a las verdades más impactantes. Esta no es solo la historia de un músico brillante, es el relato de una supervivencia extrema, de trabajos inhumanos y sin tregua, y de una honestidad tan brutal sobre su propia familia que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la felicidad y el éxito. La trayectoria vital de Marcos Martínez, el hombre detrás de esa máscara de irreverencia constante que constituye su personaje artístico, no puede entenderse sin desentrañar primero las raíces de una identidad forjada en la periferia de Madrid, entre la disciplina impuesta y la creatividad desbordante de una adolescencia que nunca terminó de encajar en los moldes convencionales. Nacido el 8 de noviembre de 1984 en la localidad madrileña de Soto del Real, Marcos creció en un entorno familiar que, aunque estable, pronto fue testigo de su naturaleza inquieta y de una curiosidad que rayaba en lo obsesivo. Una chispa precoz que presagiaba una vida lejos de lo ordinario, un destino que se resistía a la mediocridad de lo preestablecido. Fue precisamente esa tendencia casi enfermiza a investigar cada detalle de su entorno, lo que llevó a un primo suyo a apodarle como el protagonista de una famosa serie criminalística. Un mote que con el tiempo y una ligera adaptación fonética de Grisón a Grisón terminaría por devorar por completo al nombre real del artista, consagrándolo. Sin embargo, tras ese alias que hoy todos corean, se escondía una infancia marcada por un contraste agudo y doloroso entre su vida familiar y una experiencia escolar que él mismo calificaría años después como una verdadera y absoluta pesadilla de la que era imposible despertar. La escuela, ese supuesto refugio de aprendizaje, se convirtió para el pequeño Marcos en un campo de batalla emocional y físico. Su entrada en el instituto, coincidiendo con un experimento pedagógico en España, se tradujo para él en un ambiente de hostilidad y desamparo, donde la violencia era la moneda de cambio diaria en los pasillos oscuros del centro. Con apenas 12 años de edad, el pequeño Marcos se encontró compartiendo espacios con alumnos de 16 que ejercían una violencia sistemática y cruel sobre los más jóvenes, convirtiendo cada jornada en una lucha por la integridad física. Aquellos días eran un constante desafío, una prueba de resistencia en un entorno que parecía ajeno a la humanidad. El relato de esos años describe a un niño que debía saltar la verja del centro o escabullirse por la puerta trasera como un fugitivo para evitar ser golpeado o que le robaran el dinero del almuerzo, una realidad de acoso escolar que se desarrollaba ante la aparente indiferencia de un profesorado ausente. Esos adultos, encargados de su protección, parecían flotar en una burbuja de desinterés, dejando a los más vulnerables a merced de la crueldad juvenil. Tú puedes imaginar el miedo constante de un niño que siente que el lugar donde debería estar seguro es en realidad una zona de guerra donde nadie parece estar dispuesto a mover un dedo para proteger su vulnerabilidad o estimular su evidente talento. Este era el tormento diario de Marcos Martínez. Este desajuste con el sistema educativo no se limitaba a la seguridad física, sino que era también una colisión intelectual profunda, ya que Marcos era un niño extremadamente activo que los docentes solían penalizar con amonestaciones constantes por el simple hecho de querer hablar o interesarse por cosas diferentes. Su mente, ávida de conocimiento y expresión, chocaba con la rigidez de un sistema que valoraba el silencio por encima de la chispa creativa.
La pedagogía basada en la memorización pura y dura terminó por agotar su paciencia y su ilusión, llevándole a faltar a clase de manera recurrente para evitar una institución que sentía que le robaba el alma y las ganas de crear algo nuevo. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez te sentiste tan desconectado del sistema educativo como Marcos? Tu experiencia es importante para nosotros. A pesar de los conflictos, de haber tenido que repetir el cuarto curso de la enseñanza obligatoria y de una falta total de motivación académica, logró completar el bachillerato, aunque decidió no presentarse a la selectividad de inmediato para tomarse un respiro necesario. Aquella decisión, lejos de ser un abandono, fue un acto de rebelión silenciosa, una pausa para recuperar el aliento y redefinir su camino. Fue en ese año sabático donde comenzó su verdadera búsqueda de identidad fuera de los muros asfixiantes de un aula, explorando facetas que la escuela había reprimido. Encontró finalmente en la educación superior un alivio que el instituto le había negado sistemáticamente durante toda su adolescencia, un espacio donde su curiosidad podía florecer sin castigos. Se matriculó en Magisterio con la especialidad de Educación Musical, una carrera que le permitió reconciliarse con la formación técnica a través de una lente creativa, y le enseñó que el aprendizaje podía ser un intercambio de libertades y no un acto de sumisión absoluta. Fue allí donde Marcos comenzó a vislumbrar un futuro donde su pasión y su intelecto podían coexistir en armonía. De estos años de juventud destaca especialmente su estancia en Lisboa, una experiencia que el músico describe como una de las más valiosas de su existencia por la red de amistades que forjó y por el contacto con una cultura que favorecía una visión más relajada y artística de la vida. La capital portuguesa se convirtió en un crisol de influencias que moldearon su espíritu libre y su apreciación por las artes. A pesar de obtener su título y comenzar a trabajar como profesor de música, la realidad de la docencia vocacional pronto chocó frontalmente con su agotamiento físico y mental. Las aulas, que en un principio habían sido un refugio, ahora se sentían como una jaula de oro. Dándose cuenta de que las paredes de un colegio se le quedaban demasiado pequeñas, aunque disfrutaba del contacto con los niños, Marcos sentía que la estructura rígida de una plaza escolar no era el escenario definitivo para su talento. Vivía una etapa de dualidad agotadora, donde impartía clases por la mañana y dejaba volar su pasión por el sonido por las noches, un verdadero calvario para su energía vital. Fue en este periodo de búsqueda constante, de un destino más acorde con su espíritu, cuando su tía le permitió llevarse a casa una guitarra que no utilizaba, un objeto que cambiaría el curso de su existencia. Inició así una relación profunda con las cuerdas que se desarrollaría en los parques con sus amigos, lejos de cualquier conservatorio formal o reglas académicas, nutriéndose de la libertad de la calle. Esta fue la auténtica escuela de su genio musical, un laboratorio de sonidos improvisados y melodías nacidas de la espontaneidad, en contraposición a las lecciones estructuradas. Pero el destino de Marcos Martínez cambió de manera irreversible y dramática, no por un éxito planeado, sino por un fracaso físico traumático que amenazó con destruir todos sus sueños musicales de un plumazo. Un golpe del destino que parecía hundir sus aspiraciones en el abismo. Mientras disfrutaba de una jornada de esquí, sufrió una grave luxación de hombro que le impidió continuar tocando la guitarra con la intensidad y técnica que su carrera exigía en aquel momento, dejándolo en un vacío profesional desolador. Aquel accidente, un cruel zarpazo de la fortuna, se convirtió en una encrucijada vital que lo obligó a reevaluarlo todo. Esta lesión, que en principio parecía el fin cruel de sus aspiraciones artísticas, se convirtió milagrosamente en el catalizador de su reinvención más espectacular, obligándole a buscar la música en el único lugar que le quedaba libre de dolor, su propia voz. Ante la imposibilidad de usar sus extremidades para crear armonías, volcó toda su energía volcánica en el beatbox, una disciplina vocal que consiste en imitar instrumentos y ritmos con la boca de una manera casi sobrenatural. La frustración física dio paso a una explosión de creatividad sonora. A los 25 años de edad, una época considerada ya tardía para iniciarse en esta difícil disciplina, comenzó a practicar de manera obsesiva, dedicando entre 4 y 5 horas diarias a perfeccionar sonidos que inicialmente eran solo ruidos molestos para su entorno.
La casa se convirtió en su templo y su laboratorio, un espacio donde la persistencia se unía a la experimentación sin límites. La transición no fue sencilla en absoluto, pues fue un periodo de aislamiento creativo, donde su boca se convirtió en su única herramienta de trabajo y su único medio de expresión ante un mundo que no terminaba de entender su cambio de rumbo. Era un auténtico asceta del sonido, forjando su arte en la soledad de su práctica. Su primera incursión competitiva ocurrió en el Campeonato de España de Beatbox, donde se presentó con el apodo de Gritson y al quedar en las primeras posiciones, el nombre se consolidó definitivamente, marcando el nacimiento de su alter ego y su alejamiento de la enseñanza tradicional. Así, de las cenizas de un sueño frustrado, nació una estrella de los sonidos, un verdadero fénix de la expresión vocal. Pero antes de que la televisión le proporcionara la estabilidad económica que hoy disfruta, Marcos atravesó un largo y oscuro periodo de trabajos precarios y horarios sin tregua que forjaron su carácter desapegado y su visión gamberra de la existencia. Aquella etapa fue un crisol de fuego, una forja implacable que moldeó al hombre que hoy conocemos, resistente y con una visión cínica de la realidad. Durante años tuvo que compaginar su incipiente carrera como artista con empleos de pura subsistencia, siendo el de churrero, uno de los que más huella dejó en su memoria por la dureza extrema de las condiciones laborales, un auténtico calvario laboral. Sus jornadas comenzaban a las 3:30 de la mañana, un horario que solía empalmar con sus salidas nocturnas, trabajando rodeado de aceite hirviendo mientras el resto del mundo dormía o regresaba de fiesta en un estado de cansancio sobrehumano. Era una lucha constante contra el reloj y el agotamiento, una batalla diaria por sobrevivir en la precariedad más absoluta. En una ocasión, ese cansancio extremo casi provoca una tragedia doméstica irreversible cuando confundió una pastilla de jabón de sosa con una patata mientras preparaba la cocina, teniendo que ser detenido por su padre justo a tiempo para evitar una intoxicación que pudo ser fatal. La muerte acechaba en los rincones más insospechados de su vida. Además de la churretería, trabajó como socorrista, una labor que también describía con cierto sarcasmo y amargura, debido a la fatiga de vigilar piscinas bajo el sol abrasador tras haber pasado la noche entera en vela, buscando un hueco en la música. Su cuerpo y su mente eran un campo de batalla, exhaustos por la doble vida que llevaba. Este estilo de vida, marcado por la privación severa de sueño y una inestabilidad laboral asfixiante, lo llevó a un estado de agotamiento crónico, que sin embargo no detuvo su ascenso meteórico en el mundo de los sonidos vocales. Era el momento de recoger los frutos de su incansable esfuerzo. En el año 2013 logró el que sería su mayor éxito profesional hasta la fecha al proclamarse campeón del mundo en un torneo internacional de prestigio, lo que le permitió realizar giras por todo el planeta perfeccionando su técnica única. La voz que un día fue su refugio se había convertido en su pasaporte a la gloria, un triunfo forjado en la adversidad más pura. Pero detrás de los éxitos internacionales y de los ruidos prodigiosos que asombraban al público de medio mundo, la vida personal de Marcos Martínez se sumergía en un periodo de profunda y aterradora oscuridad que él mismo ha llegado a describir como estar tirado en la basura. Un abismo de desesperación que la fama no podía ocultar. Con la fama incipiente y el ritmo frenético de las giras constantes, se enfrentó a una vulnerabilidad psicológica que le llevó a abusar de sustancias, principalmente el alcohol, y otras drogas que empezaron a devorar su voluntad y su esencia. Era la sombra del éxito, un tributo macabro a la celebridad que lo arrastraba por un camino de autodestrucción. En sus propias y valientes palabras, este consumo transformaba su personalidad por completo, alejándolo de sus intereses genuinos y de las personas que realmente le importaban, sumiéndolo en una espiral de supervivencia diaria sin rumbo claro. El hombre que todos conocían se desvanecía, consumido por sus demonios internos. Esta crisis alcanzó su punto más crítico, cuando sintió que ya no era posible recuperar nada de lo que disfrutaba de la vida, sintiendo que el peso de sus decisiones lo estaba hundiendo en un fango del que no había salida aparente. La sensación de culpa por los errores cometidos y una vergüenza paralizante le hacían desear desaparecer del mapa, creyendo que el mundo estaría mejor sin su presencia rota y su espíritu fragmentado por los excesos.
Fue en este contexto de hundimiento emocional absoluto donde su relación con Raquel, su actual pareja, cobró una dimensión salvadora y casi milagrosa que cambió el curso de su destino para siempre. Ella fue la luz en su noche más oscura. Marcos ha confesado públicamente que ella lo encontró en un estado de ruina personal total y se encargó de repararlo pieza por pieza, proporcionándole el anclaje emocional necesario para iniciar un proceso de recuperación que situó formalmente en un mes de febrero. Era el renacimiento de un hombre, una segunda oportunidad ofrecida por el amor incondicional. Este proceso de sanación implicó un cambio de paradigma vital radical, teniendo que sustituir la soberbia por la humildad y la culpa por una responsabilidad madura, enfrentándose a conversaciones dolorosas y reconstruyendo vínculos que el consumo había erosionado. El camino hacia la redención estaba plagado de espinas, pero Marcos estaba decidido a recorrerlo. Ahora que conoces el infierno por el que pasó, Marcos, antes de llegar a la cima de la televisión española, ¿crees que su humor irreverente y sus bromas constantes sobre las sustancias son una forma de terapia o una falta de respeto hacia quienes sufren hoy lo que él vivió? Déjanos tu opinión en los comentarios porque tu punto de vista es fundamental en esta historia de supervivencia y controversia. A pesar de su enorme exposición mediática, Marcos ha intentado mantener un hermetismo férreo sobre los detalles más íntimos de su vida con Raquel, la mujer que le devolvió la esperanza cuando todo parecía perdido, la heroína silenciosa de esta trama. Se sabe que se conocieron de manera casual tras una de sus actuaciones, donde ella acudió como espectadora y surgió una atracción inmediata que terminó con ambos pasando la noche juntos e iniciando una relación que se ha prolongado durante muchos años, desafiando las convenciones. Raquel es descrita por el músico como una mujer de carácter fuerte y experta en nutrición, a quien define cariñosamente como una santa por gestionar el peso de la vida doméstica mientras él navega por las exigencias agotadoras de la televisión diaria. Ella es el pilar invisible, el soporte fundamental de su existencia. Fruto de esta unión nacieron 2 hijos, una niña y un niño, que se han convertido en el motor de su vida, aunque la paternidad ha sido para Marcos un terreno de confesiones agridulces y polémicas que han dado mucho que hablar. La faceta de padre desveló nuevas complejidades en su ya intrincada personalidad. En una declaración que generó un intenso y encendido debate mediático, afirmó con una honestidad brutal que si pudiera retroceder en el tiempo con el conocimiento actual sobre el sacrificio y la pérdida de libertad que conlleva tener hijos, probablemente no los tendría. Esta sinceridad, lejos de ser un rechazo a sus pequeños, a quienes confiesa amar con locura, es un reflejo de su lucha interna por mantener su propia identidad, frente a la abrumadora demanda de la crianza que le obliga a vivir en un estado de cansancio permanente. Él se encarga de las tareas cotidianas, de llevarlos al colegio y darles de comer, pero no oculta que duerme apenas 4 horas diarias y que siente que la vida familiar es, en muchos sentidos, una trampa para el espíritu libre que siempre ha intentado ser. La paternidad, para él, es un compromiso que roza el autosacrificio. Su entrada en el ecosistema televisivo español fue otro golpe de azar increíble que transformó su realidad en el año 2018, cuando trabajaba como dependiente en una tienda de música para poder pagar las facturas. Fue descubierto por un productor que había acudido al establecimiento a comprar material y quedó cautivado por su personalidad desparpajada y su asombrosa habilidad técnica, proponiéndole participar en un nuevo proyecto que estaban desarrollando. Ese proyecto era el programa de David Broncano, que pronto se convertiría en un fenómeno de masas, permitiéndole a Marcos desarrollar un personaje propio que iba mucho más allá de su innegable talento musical para el beatbox. Era el inicio de una nueva era para Grisón, el beatboxer. Al principio, él pensó que el programa no duraría más de unas semanas y que volvería a su vida anterior. Pero su capacidad para la improvisación y sus chistes, al límite de lo políticamente correcto, lo convirtieron en un imprescindible de la pantalla, una pieza irreemplazable del rompecabezas televisivo. Esta exposición trajo consigo un cambio radical en su estilo de vida, dejando atrás por fin la precariedad de los turnos de madrugada en la churretería para convertirse en una estrella que ahora es invitada a eventos y recibe productos gratuitos. La fama, por fin, le ofrecía una recompensa tangible. Uno de los momentos que mejor ilustra la frontera borrosa entre el hombre real y el personaje
ocurrió en septiembre del año 2022, cuando apareció en el plató con el rostro visiblemente alterado y deformado. Mostraba unos pómulos hinchados y una expresión que sugería una intervención de cirugía estética fallida o excesiva, lo que generó un tsunami inmediato de comentarios crueles en las redes sociales y titulares en toda la prensa del corazón. Fue un verdadero cataclismo mediático, una tormenta de especulaciones y juicios. Días después se reveló que todo había sido una elaborada y pesada broma, orquestada por el equipo de maquillaje para burlarse de la credulidad del público y de la prensa amarillista que tanto le critica. Marcos se rió abiertamente de aquellos que se habían sentido engañados, demostrando que su propio cuerpo y su imagen son herramientas de comedia que está dispuesto a manipular a su antojo sin importarle las consecuencias. Este incidente subrayó una de sus máximas vitales más polémicas, y es que para él la fama es un juego en el que prefiere ser quien reparte las cartas, incluso si eso implica alienar a una parte de su audiencia con bromas de dudoso gusto. Él es el titiritero y el público sus marionetas. El traslado de todo su equipo de trabajo a la televisión pública en el año 2024 situó a Marcos Martínez en el centro mismo de una tormenta política sin precedentes en la historia reciente de los medios de comunicación. Las críticas feroces sobre el elevado coste del programa y su supuesta vinculación con los intereses del gobierno fueron utilizadas por él como material humorístico desde el primer minuto de emisión en la cadena nacional. En el estreno del programa sorprendió a toda la audiencia abriéndose la camisa en directo para mostrar dos tatuajes impactantes en su pecho con los rostros de dos figuras políticas enfrentadas, justificándolo como una medida de seguridad para su sueldo. Estas provocaciones constantes no han estado exentas de consecuencias graves, teniendo que lidiar con ataques despiadados en las redes sociales donde se le acusa de ser un sicario a sueldo del poder político establecido. Él ha desactivado estos ataques con su habitual ironía punzante, llegando a realizar gestos provocadores frente a las cámaras para afirmar que el ambiente del programa huele a adoctrinamiento político, desafiando así a sus detractores. Esta capacidad para navegar en el conflicto a través de la sátira ha sido fundamental para mantener la esencia gamberra de su personaje, aunque ha generado fricciones evidentes con la dirección de la cadena y con sectores de la audiencia más conservadores. Otra de las controversias más significativas ocurrió tras unos comentarios realizados sobre una ciudad histórica española, a la que calificó de manera despectiva durante una entrevista, provocando la cancelación inmediata de una de sus actuaciones allí. A pesar de los intentos de algunos políticos por rebajar la tensión, él se reafirmó en sus palabras, denunciando que la comedia estaba siendo asfixiada por la piel demasiado fina de los dirigentes que no entienden el humor moderno. Sin embargo, el tema que más quejas reales ha generado ante el defensor del espectador han sido sus constantes y explícitas bromas sobre el consumo de sustancias prohibidas en horario de máxima audiencia. Ha construido un personaje que bromea con la frecuencia de su propio consumo y el del público que le rodea, lo que ha llevado a muchas familias afectadas por dramas reales de drogodependencia a solicitar su retirada inmediata de la pantalla. La respuesta oficial ha sido ambivalente, defendiendo que él interpreta a un personaje de ficción y que lleva una vida saludable, pero la realidad es que sus palabras siguen hiriendo sensibilidades en hogares donde la droga no es un chiste, sino una muerte lenta. Marcos mantiene su postura desafiante, afirmando que aunque la sustancia sea mala, el chiste no tiene por qué serlo, defendiendo su libertad creativa, incluso frente a las multas económicas que le han restado parte de sus ingresos anuales. Ante esta actitud tan desafiante y provocadora en una televisión que pagamos todos, ¿crees que se debería censurar este tipo de humor para proteger a los jóvenes o debemos defender la libertad de expresión de Grison por encima de cualquier sensibilidad social? Cuéntanos qué piensas en la sección de comentarios. A sus 40 años de edad, el estado físico de Marcos Martínez es una preocupación constante y real debido a la exigencia técnica inhumana de su profesión como beatboxer de élite. Al igual que ocurre con los cantantes de ópera, somete a sus cuerdas vocales a un estrés extremo que puede derivar en lesiones irreversibles y dejarles sin su principal herramienta de trabajo y de vida de forma repentina. El resultado está en un proceso de recuperación física constante, revelando cicatrices de operaciones quirúrgicas que sugieren problemas de salud internos que ha tenido que gestionar en el más absoluto de los secretos.
Aunque no se ha reportado una parálisis total, el riesgo de hemorragias vocales y el agotamiento de la voz son fantasmas que acompañan cada una de sus actuaciones nocturnas y cada grabación bajo los focos del plató. Su estilo de vida actual, supervisado de cerca por la disciplina de Raquel, se aleja por suerte de los excesos de su etapa más oscura, practicando deporte con regularidad y cuidando su alimentación de manera casi militar. Esta disciplina es necesaria para mantener la capacidad pulmonar requerida para imitar sonidos complejos durante horas, aunque el cansancio acumulado por la crianza de sus 2 hijos y el ritmo de trabajo sigue pasando una factura visible en su rostro. Él mismo reconoce con humor que atraviesa su propia crisis de los 40, sintiendo que el tiempo se le escapa entre las manos, mientras intenta cumplir con todos sus compromisos profesionales y personales a la vez. La vida de este artista volvió a ser noticia de impacto en mayo del año 2025 tras una sonada y misteriosa ausencia al inicio de una de las emisiones en directo que disparó todas las alarmas sobre su salud. Los rumores sobre un posible colapso físico se multiplicaron en cuestión de minutos, obligando a los responsables del programa a dar explicaciones públicas para calmar a una audiencia que temía lo peor para su colaborador favorito. Finalmente, se desveló que se trataba de un asunto logístico, por un retraso en un vuelo desde las Islas Canarias, pero la imagen de su entrada tardía en el teatro, arrastrándose por el suelo en pantalones cortos, se volvió viral al instante. Este incidente subrayó la realidad caótica de su vida actual, la de un hombre que intenta estirar los minutos para ser un músico independiente y una estrella de la televisión nacional al mismo tiempo, bajo la presión constante de millones de ojos. Marcos Martínez representa hoy una de las figuras más complejas, contradictorias y fascinantes del entretenimiento en nuestro país, pasando de ser un niño acosado en su pueblo a ser el rostro más polémico de la pequeña pantalla. Su lado humano, marcado por una crisis de sustancias que casi le cuesta la vida, una relación familiar sólida pero agotadora y una honestidad que a veces roza la crueldad, ofrece un contrapunto necesario a su imagen de payaso irreverente. A pesar de los escándalos, de las provocaciones políticas que le han puesto en la diana de muchos y de los fracasos físicos que amenazan su carrera, parece haber encontrado un equilibrio precario, pero funcional que le permite seguir adelante. Su futuro, según confiesa en momentos de mayor introspección, no pasa necesariamente por permanecer siempre bajo los focos, sino por el deseo profundo de una vida tranquila en el campo, lejos del ruido mediático que a veces le asfixia. Mientras tanto, sigue siendo el hombre capaz de convertir sus debilidades más profundas en sonidos asombrosos y sus errores más graves en anécdotas divertidas para el gran público que le sigue con devoción cada noche. Detrás de cada ruidito que sale de su boca hay una historia de supervivencia extrema, de dolor silenciado y de una búsqueda incansable de la propia identidad en un mundo que a menudo prefiere las etiquetas simples a la complejidad de un alma humana. Marcos ha demostrado que se puede salir del fango más profundo si se tiene una mano que te ayude a levantarte y la valentía suficiente para reírse de uno mismo cuando el mundo entero parece estar esperando que cometas un error definitivo. Su legado no será solo el de un artista de los sonidos, sino el de alguien que se atrevió a mostrar sus cicatrices y sus tatuajes políticos sin pedir perdón, recordándonos que la vida es un escenario donde lo más importante es no perder nunca la propia voz. La historia de Grison es la prueba viviente de que el éxito no borra el pasado, pero que el pasado puede convertirse en el combustible necesario para alcanzar las metas que otros creían imposibles para un chico de periferia. Y así, entre el aplauso del público y la mirada atenta de su familia, Marcos sigue caminando por la cuerda floja de la fama, sabiendo que en cualquier momento el silencio puede volver, pero que mientras tenga aire en los pulmones habrá música. Esperamos que este recorrido por la vida más oculta y dramática de Marcos Martínez te haya impactado tanto como a nosotros descubrir la fragilidad que se esconde tras su aparente armadura de hierro y humor negro. Si te ha gustado este relato cargado de emoción y verdades incómodas, no olvides suscribirte ahora mismo al canal Olor a Farándula para no perderte ni una sola de estas historias que te dejarán sin palabras.
te damos las gracias de todo corazón por habernos acompañado hasta este punto del vídeo y por formar parte de nuestra comunidad de espectadores que buscan siempre la verdad detrás de las cámaras y los focos. Ahora mismo verás aparecer en tu pantalla más vídeos de nuestro canal que te van a atrapar por completo con sus secretos y revelaciones impactantes sobre las figuras que más admiras y que creías conocer. No te los pierdas y nos vemos en